Abran su Biblia, hermanos, por favor, en el libro de Éxodo 8:20. Voy a leer del 20 al 32, hermanos. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Oremos. Eterno Señor maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Y te suplicamos en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, que tu palabra se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a reconocerte siempre, todos los días de nuestra vida, Señor, como el único Dios verdadero, como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A veces, hermanos, ocurren desgracias como un incendio, un accidente en la carretera, un niño quemado, alguien que se cayó de cierta altura, tuvo consecuencias esa caída. A veces ocurren desastres naturales como puede ser un temblor, una tormenta, una inundación, en algunos países un tornado. O a veces llegan a ocurrir cosas como crímenes atroces, como genocidios, guerras, la presencia de asesinos seriales o personas que simplemente están buscando cómo hacer daño a los demás. En medio de todas esas situaciones, cuando la gente es afectada, cuando a la gente le va mal, cuando una enfermedad se hace presente, a veces muchas personas preguntan y dicen: ¿dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? ¿O dónde está Dios cuando esas cosas están pasando? Cuando están violentando a un niño, y a veces son sus propios padres, la gente pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios que no impidió tal problema? Y sobre todo cuando personas inocentes se ven afectadas, la gente pregunta: ¿dónde está Dios? Incluso, hermano, pudiera ser que usted alguna vez en su vida, en una situación difícil, en algo que no está saliendo como usted quiere, nunca se ha preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me hace caso? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Etcétera. Pero no hablemos del pueblo de Dios, ese es otro asunto. Hablemos del mundo, hablemos de la gente que no tiene a Dios en su corazón, gente que reniega de Dios y que solo lo busca cuando necesita algo. Y entonces cuando pasan estas cosas, como les he contado, y otras muchas más, la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Incluso puede usted pensar en aquellos millones de judíos que Hitler mató en los campos de concentración. Alguien diría: ¿y dónde está Dios? ¿Que no acaso Él era su Dios y ellos eran su pueblo? Bueno, esta plaga de moscas que hemos leído, hermanos,
nos da una de las tantas posibles respuestas a esa pregunta de dónde estaba Dios o dónde está Dios cuando una desgracia, una calamidad o algo muy malo se hace presente. ¿Dónde estaba Dios, hermanos? Versículo 22, lo leemos una vez más, solo la primera parte. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Qué era Gosén? En Egipto, en todo el imperio egipcio, había un lugar que se llamaba Gosén. Y en ese lugar habitaban los judíos nada más. Más adelante vamos a leer un versículo. ¿Dónde estaba Dios cuando los egipcios fueron atormentados por moscas? Con su pueblo, en Gosén. ¿Dónde está Dios cuando a personas les pasan cosas malas? Yo sé que esto suena duro, difícil de escuchar y mucho más de entender, hermanos. Dios siempre va a estar con su pueblo. Dios tiene prioridad con su pueblo. Es cierto que dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace caer la lluvia sobre todo el mundo y manda el sol, etcétera, etcétera. Pero Dios, hermanos, siempre va a estar con su pueblo. Una cosa que esta plaga nos va a enseñar, a diferencia de las otras, que está implícito, pero esta lo menciona claramente, es que Dios siempre va a estar con su pueblo, va a ver por su pueblo, va a cuidar a su pueblo y va a mantener a su pueblo. A Faraón todavía le faltaba enfrentar la más terrible de las plagas, la muerte de los primogénitos en todo Egipto. Sin embargo, en esta plaga de moscas y en la anterior, que fue la plaga de piojos o de mosquitos, como algunos la entienden, Dios le muestra al Faraón y le muestra al mundo entero, hermanos, que aún las cosas más insignificantes como un piojo, un mosquito, pueden destruir grandes imperios cuando están en la mano de Dios. Charles Spurgeon, les he comentado varias cosas de él, que fue un gran predicador. Él dijo alguna vez, escribió en uno de sus libros, Dios puede usar leones o pulgas, puede usar hambrunas o moscas para humillar o para doblegar el orgullo de una persona. Dios puede usar, hermanos, lo que sea. La Biblia no nos dice, hermanos, cuándo terminó la plaga de piojos, pero seguramente tuvo un inicio y una terminación. Estuvieron estipulados por la mano de Dios. Y hermanos, aquí leemos que Faraón manda otra vez a Moisés y a Aarón delante de Faraón y les dice, vayan y díganle a Faraón. ¿Cuál era la demanda, hermanos? Deja ir a mi pueblo. Eso es lo que Dios estaba mandando, eso es lo que Dios estaba estableciendo. De lo contrario, Dios lanza una advertencia. Vamos a releer el versículo número 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo en la tierra donde ellos estén. Aquí, hermanos, en esta plaga, Dios hace una diferencia muy, muy grande. Va a hacer la diferencia entre los egipcios y los hebreos. Los hebreos eran el pueblo de Dios y los egipcios eran el pueblo del faraón. Y Dios va a decir, ahora voy a hacer una diferencia enorme, enorme. Vamos a releer el versículo 22. Y aquel día, cuando aparezcan las moscas, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios va a hacer una diferencia entre su pueblo y los egipcios. Dios va a hacer una división tremenda entre ellos dos. Ahora, hermanos, aquí tenemos que entender esto que Dios hizo en Egipto, de separar a los hebreos de los egipcios, de separar a su pueblo, a quien no es su pueblo, hermanos. Ese es el patrón de salvación que Dios establece. Ese es el patrón de salvación que Dios establece en toda la palabra de Dios. El que es su pueblo y el que no es su pueblo. Yo sé que a la gente le gusta pensar cosas bien románticas acerca de Dios, que son muy bonitas, pero que son falsas, porque la Biblia no las menciona.
A la gente le gusta pensar que Dios es amor, que Dios nos ama a todos, que Dios nos ayuda a todos, que Dios es bien buena persona y que nunca va a mandar a nadie al infierno. Eso, hermanos, es totalmente antibíblico. Dios en esta plaga le dice a Faraón, tu pueblo va a ser atormentado, sobre tu pueblo van a venir moscas, pero mi pueblo va a ser librado. Hermanos, eso es lo que Cristo hace exactamente en la cruz de Calvario. Salva a unos mientras otros van a ser condenados por el poder de Dios. La misma cruz de Jesucristo, hermanos, que a unos va a salvar, los va a llevar al cielo, esa misma cruz a otros los va a condenar y a otros los va a llevar al infierno. Yo no sé si usted sabía que la cruz tiene esa dualidad, o la cruz salva o la cruz condena. Salva a aquellos que están a los pies de Cristo o condena a aquellos que rechazan el mensaje de la cruz. Versículo 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, y aquí aparece la palabra molestísimas, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. ¿Se da cuenta cómo dice el relato bíblico, hermano? Toda clase de moscas, ¿cómo? Molestísimas. Seguro le ha pasado, igual que el ejemplo que puse hace 8 días, usted esté tranquilo en su casa y una mosca empieza a dar vueltas sobre usted. ¿Qué hace usted? Dos opciones, ¿no? O se para y trata de matarla o ya de plano, pues haga lo que quiera. Pero aquí eran muchas clases y todas eran molestísimas. Ahora, el salmista nos da un detalle extra sobre las moscas que Éxodo no menciona. Libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Aquí el salmista, hermanos, nos da detalles sobre estas dos plagas. Éxodo dice que nada más hubo ranas, pero el salmista dice esas ranas los destruían. Éxodo dice que había moscas, pero aquí el salmista dice eran enjambre de moscas. ¿Y qué hacían? Los devoraban. ¿Usted se puede imaginar moscas devorando personas? No significa que realmente una persona desapareciera porque se la comieran las moscas, sino que eran un tipo de moscas, hermanos, que picaban, que mordían o que algo le hacían a las personas. Si no, el salmista no hubiera dicho, eran enjambres de moscas que los estaban devorando. Era una plaga, hermanos. Yo me imagino que usted alguna vez ha estado en un lugar donde hay muchas moscas, nada más lo que puede hacer es espantarlas, no puede hacer nada, pero de ahí a que lo piquen o lo muerdan, pues eso no va a ocurrir. Bueno, la plaga que cayó sobre Egipto, hermanos, fueron moscas tan terribles, hermanos, tan terribles que dice el salmista, parecía que los estaban devorando. Dicen los escritores que no es posible el día de hoy determinar qué tipo de moscas fueron las que se hicieron presentes aquella vez. Quizá ya no existen, quizá Dios las creó nada más con el propósito de atormentarlos en ese momento. Hay otros que dicen que a lo mejor no fueron moscas, que a lo mejor fueron una especie de escarabajos egipcios que volaban, obviamente, y que atormentaban a las personas. Si usted alguna vez ha visto una película sobre Egipto, ha leído un libro al respecto, en Egipto, hermanos, el escarabajo era un animal muy presente. De hecho, en jeroglíficos, en imágenes, en las pirámides, hay figuras de escarabajos. Algunos escritores dicen, a lo mejor fueron escarabajos de alguna forma que volaban como moscas, parecían moscas y picaban y mordían a los egipcios. Les he mencionado, hermanos, que detrás de cada plaga hay un dios egipcio o una deidad egipcia que fue derrotada o fue avergonzada. Dicen que a lo mejor se trataba de este dios. ¿Sabe quién es? El diablo, van a decir. Ese se llama Belcebú. Bueno, Belcebú es lo mismo que el diablo. Usted sabe que la palabra Belcebú significa el señor de las moscas. Y se le llamó el señor de las moscas porque en los templos donde se adoraba a Belcebú se le ponía carne como ofrenda. La carne duraba muchos días en el altar
Usted sabe que la carne, si no está en refrigeración, se descompone y produce moscas. Se dice que en los templos donde se adoraba a Belcebú, al señor de las moscas había muchas, porque era tanta la carne podrida que aquello se llenaba. Si cuando usted va a la carnicería, hermano, que se supone que la carne está fresca, las moscas no paran. Ahora imagínense en los templos dedicados a Belcebú, la carne podrida atraían muchas moscas. Alguien lea, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 15. Está muy feo ese, ¿verdad? O lo quitamos. Lucas 11:15, ¿qué dice? Ya Belcebú era conocido aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Los egipcios adoraban a Belcebú. En los tiempos del Señor Jesucristo se adoraba a Belcebú. Y hoy en día, hermanos, Belcebú es igual que Satanás. De hecho, en los templos satánicos, o los que se dicen ser satánicos y adoran al diablo, es común que tengan este tipo de imágenes. O por ejemplo, si usted alcanza a ver en el centro de la cabeza de Belcebú hay un pentagrama o una estrella de 5 picos, que es un símbolo satánico por excelencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con el diablo, con Satanás, con Belcebú, está pues enmarcado por Satanás. Siempre se los he dicho, hermanos, no importa cómo se llame, santería, brujería, hechicería, astrología, consultar a los muertos, lo que usted quiera, culto a la Santa Muerte, magia negra, magia blanca, todo es orquestado y es dirigido por Satanás. No hay otra opción, hermanos. Satanás es el que manda y dirige todo eso. Entonces, alguna de estas deidades fueron exhibidas, hermanos, y fueron avergonzadas con esta sexta plaga. ¿Se imagina? Los egipcios adorando al Señor de las moscas y ahora tenían moscas por todos lados. Había moscas, hermanos, por doquier. Y eso, hermanos, no ha cambiado el día de hoy. Resulta absurdo, resulta ridículo muchas veces cuando un cristiano trata de evangelizar a alguien y le dice, pues acércate a Dios, busca a Dios, ven a la iglesia, Él puede ayudarte en lo que tú necesitas. Y la gente dice, no tengo tiempo, no me hace falta. Pero apenas les dicen, en tal esquina, en tal colonia hay una bruja bien buena, allá van, que les saque miles de pesos, no importa, les ha prometido que les va a ayudar, no, que te hagan esta limpia, etcétera, etcétera. El único, hermanos, el único que tiene la capacidad de guardar y sostener nuestra vida es Dios y nada más. Libro de los Salmos, capítulo 90. Voy a leer los versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, que dice, tú eres Dios. Solo Dios, hermanos, solo nuestro Dios es poderoso. ¿Por qué irse con Belcebú? ¿Por qué irse con cualquier otro de los que dicen que son dioses en este mundo, pero no sirven absolutamente para nada? ¿Qué dice el libro de los Salmos de los dioses de este mundo? Tienen ojos, no pueden ver. Tienen oídos, no pueden escuchar. Tienen boca, no pueden hablar. Tienen manos, no pueden tocar. Y lo más absurdo, hermanos, y usted lo puede ver en colonias como esta, cuando van cargando al santo. Tiene piernas y ni siquiera se puede mover por él mismo. ¿Qué me va a estar cuidando a mí si es un pedazo de madera, de yeso, de piedra, de tela o de lo que sea? Dice aquí el salmista, antes que naciesen los montes, antes que se formara la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, nuestro Dios es Dios. Los egipcios tardaron tiempo en entender eso. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, hermanos, está reconociendo y diciendo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Si solo Dios tiene palabras de vida eterna, solo Dios puede estar con nosotros. Entonces, hermanos,
Cualquiera que haya sido la deidad o el dios egipcio que fue avergonzado en la plaga de moscas, fue derrotado, destruido, humillado por el poder de Dios. Regresan a Éxodo capítulo 8, por favor. Vamos a releer los versículos 22 y 23. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Les voy a leer los mismos versículos en la versión La Nueva Traducción Viviente. Fíjese cómo dice. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. El mensaje es claro, hermanos. Dios le dice a Faraón, mientras que en tu tierra va a haber moscas que no las vas a soportar y que te van a hacer cada minuto del día imposible, en Gosén no va a haber una sola mosca. ¿Dónde es Gosén? Alguien lea, por favor, Génesis 45:10. Aquí es donde el pueblo de Israel llega a Egipto por primera vez y se establece y se les dice, ustedes van a habitar en la tierra de Gosén. Ahí mismo Génesis capítulo 46, versículos 28 y 29. Eso es para que nos quede claro que en la tierra de Gosén es donde habitaban los israelitas, los hebreos. Dios los había puesto ahí. Y Dios le dijo a Faraón, en tu tierra, en tus casas, en tus animales, donde quiera que esté tu pueblo Egipto, ahí va a haber moscas, pero con mi pueblo, ni una sola mosca. Hermanos, esto demuestra una vez más que las plagas no fueron fenómenos naturales, porque usted sabe que las moscas no respetan límites, fronteras, ni nada. O pone usted un mosquitero en las ventanas y puertas de su casa, o las moscas se meten por donde sea. Debía haber sido sorprendente, hermanos, que todos los egipcios luchaban, batallaban contra las moscas y los hebreos tranquilos, libres en su casa. Y Dios, hermanos, está haciendo una diferencia. Ahora, esto que les voy a decir, hermanos, es difícil de entender, es difícil de explicar. Pero usted sabe que Dios, voy a decir la palabra, va a sonar feo. Usted sabe que Dios discrimina. Usted sabe que Dios hace una diferencia entre quien es su pueblo y quien no es su pueblo. Usted sabe que Dios puede traer juicio, puede traer muchas cosas sobre quien no es su pueblo, pero sobre quien es su pueblo, Dios guarda, Dios protege y Dios bendice. Y eso choca con la idea que el mundo tiene hoy errónea de Dios. Es que Dios es amor, es que Dios nos ama a todos. No es cierto. No hay un solo versículo de la Biblia que afirme tal cosa. Aquí Dios le está diciendo a Faraón, ¿sabes qué? Ese día que vengan las moscas, yo voy a separar a mi pueblo de tu pueblo. Voy a separar a los egipcios de los hebreos. Y mientras ustedes van a estar batallando con moscas, mi pueblo va a estar tranquilo en sus casas y no le va a pasar absolutamente nada. Ser parte del pueblo de Dios o no ser parte del pueblo de Dios, hermanos, implica muchísimas cosas. Cuando yo soy parte del pueblo de Dios, cuando yo soy hijo de Dios, cuando yo he sido lavado, regenerado por la sangre de Cristo, hermanos, dicen algunos escritores, sin que se entienda mal, Dios tiene el honorable compromiso de bendecirme y cuidar mi vida. Pero si yo no soy su pueblo, Dios no tiene ninguna obligación de cuidar y preservar mi vida. Y el claro ejemplo, hermanos, es este. Y en las plagas que siguen se repite exactamente lo mismo. La plaga que sigue, por ejemplo, es la muerte del ganado. Y mientras los egipcios perdieron miles de cabezas de ganado, dice la Biblia que de los animales hebreos ni uno solo
se murió. Porque Dios hace una distinción entre su pueblo y quien no es su pueblo. Por aquellos que piensan que las cosas tendrán que ser justas en la iglesia, justas en el reino de Dios, hermanos, no es de esa manera. Dios hace una clara distinción. Vamos a releer el versículo 23. Ahí aparece una palabra curiosa. Éxodo 8:23. Dice Dios, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. ¿Qué es redención, hermanos? Redención es rescatar a alguien de la esclavitud. Eso es redención. Lo que nos pasó a nosotros los cristianos. Antes de ser cristianos, éramos esclavos de Satanás, estábamos hundidos y muertos en nuestro pecado, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, hermanos, y nos redimió o nos salvó por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios hace esta distinción entre israelitas y egipcios? ¿Por qué ellos son su pueblo y los otros no son su pueblo? ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a los egipcios? ¿Por qué Dios salvó a los hebreos y no a los egipcios? O, dicha la pregunta de otra manera, ¿los israelitas o los hebreos eran mejores que los egipcios? En toda la Biblia y hasta el día de hoy se entiende, hermanos, que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué los escogió Dios? ¿Por qué? ¿Usted cree que los israelitas eran mejores que los egipcios? ¿Sabe usted que no? Si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta que los israelitas eran rebeldes, eran envidiosos y sobre todo, hermanos, eran pueblo idólatra. Los egipcios, les dije la primera vez, tenían como 80 dioses principales. Y si usted piensa que los israelitas se mantuvieron siempre fieles a Dios, hermanos, no es así. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, ustedes saben que cada vez que se encontraban con un pueblo y encontraban nuevos dioses, los israelitas tomaban esos dioses. Salomón, con toda su sabiduría, mandó a construir altares a dioses falsos. Si usted ha leído la historia de los reyes de Israel, todos los reyes de Israel, casi todos, mandaron a poner altares y a veces llegaba un rey y los tiraba y salía el otro rey y volvía a levantar esos altares. Y adoraron a Astarot y a muchos dioses que no tenían que ser adorados, los adoraban los israelitas. Es más, hasta a Baal los israelitas llegaron a adorar. Ni siquiera habían avanzado tanto. Cuando Dios los liberó de la esclavitud egipcia, habían cruzado el Mar Rojo, Moisés había subido por las tablas de la ley. ¿Qué hicieron los israelitas? Un becerro de oro. ¿Y qué dijeron del becerro de oro? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y así, hermanos, usted puede leer en el Antiguo Testamento que los israelitas eran bien idólatras, completamente idólatras. Un día Dios le dijo a Moisés, Dios mandó como castigo serpientes en el desierto para que los mordieran y murieran. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? En un asta que vas a clavar en medio del campamento, ahí hasta arriba vas a poner una serpiente de bronce. Y cuando alguien sea mordido por una serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar a la serpiente de bronce, ya no se va a morir. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, verdad? ¿Qué hicieron con la serpiente de bronce después? La adoraron. Es más, en el mismo Apocalipsis, el ángel le revela a Juan el Apocalipsis. Juan queda tan impactado por la revelación, ¿qué hace Juan? Se hinca ante el ángel. Y el ángel le dice, no, yo soy siervo de Dios igual que tú, no te tienes que postrar ante mí, yo no soy absolutamente nadie. Lo que yo quiero que usted vea, hermanos, es que los israelitas, al igual que los egipcios, eran idólatras también. Sin embargo, a unos Dios escogió y a otros Dios no escogió. A unos les mandó moscas y a otros los preservó de moscas. No porque fueran buenas personas. Entonces, ¿por qué los escogió a ellos? ¿Le cayeron bien?
No lo creo, hermanos. Yo cada que leo el Antiguo Testamento, digo, bueno, nosotros hemos de ser iguales, ¿no? Apenas pasaba algo, ay Señor, ayúdanos, por favor. Dios los libraba y ya. Al desgorre, al holgorio, otros dioses. Otra vez les pasaba algo, ay Señor, por favor, ayúdanos. Dios los ayudaba, una vez que pasaba el problema, se iban. Choca esa actitud. Ahora, ¿por qué los escogió Dios? Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hebreos, los israelitas. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hermanos, todo tiene que ver con una cuestión de pacto. Cuando Abraham estaba solito y los judíos no existían, Dios hace un pacto con Abraham y le dice: Abraham, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación y por medio de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Si los israelitas, si los hebreos gozaban, hermanos, del favor de Dios, fue por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y Moisés se los deja bien clarito más adelante. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se da cuenta? Dios le dice a los hebreos: no porque ustedes lo merezcan, no porque ustedes sean un gran pueblo, al contrario, ustedes eran el más insignificante de todos, pero por el pacto o la promesa que hizo con Abraham, por eso. Allí mismo en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14 y 15. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como a este día. Por eso Dios guardaba a los hebreos, por eso fueron su pueblo. No porque fueran un buen pueblo, no porque fueran buenas personas, no porque no fueran idólatras, sino por esa promesa que le hizo a Abraham de bendecir a su descendencia. Dios siempre cumplió su palabra. Ahora, hermano, yo no quiero que usted piense en los judíos, en los hebreos. Piense en usted. ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué está usted en la iglesia? Porque usted era una buena persona, una excelentísima persona. Y Dios dijo: yo necesito a este ser humano para que esté en mi iglesia porque es valiosísimo. Lo necesito en las filas de mi iglesia. ¿Usted cree que Dios nos escogió por eso, hermanos? No. ¿Por qué alguien se hace cristiano? ¿Por qué alguien se hace miembro de una iglesia? ¿Por qué alguien forma parte, hermanos, del camino de Dios? No es porque sea una excelente persona. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Si Dios nos hubiera dejado correr nuestro camino y que llegáramos al infierno, su nombre iba a ser glorificado de cualquier manera. Pero al final, Él tuvo misericordia de nosotros. Y eso, amados hermanos, se llama gracia. Dios le da cosas a quien no merece nada. Absolutamente. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De quién va a tener misericordia Dios, hermanos? De quien Él quiera. Allí mismo, ahora el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hay una idea que circula en algunas iglesias. Yo alguna vez creí que era correcto y quizá hasta lo prediqué. Se dice: el hombre tiene libre albedrío y Dios, que es un caballero, respeta el libre albedrío de cada persona.
Si alguien no lo quiere recibir en su corazón, Dios espera, porque como un caballero que es, jamás va a obligar a nadie a nada. Eso, hermanos, es falso. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios endurece a quien Él quiera endurecer. Quiso tener misericordia de los hijos de Israel y los libró de las moscas. Quiso atormentar a los egipcios y les mandó enjambres de moscas. Quiso tener misericordia de nosotros y tuvo misericordia. ¿Y sabe por qué Dios, hermanos, el libre albedrío que el hombre dice que tiene, a Dios no le importa? A Dios no le importa absolutamente nada. Y Dios puede hacer en la vida de una persona lo que Él quiera, lo que Él le plazca. Si lo quiere salvar, lo va a salvar. Si lo quiere mandar al infierno, lo va a mandar al infierno. ¿Y sabe por qué lo puede hacer, hermanos? Porque es Dios. Simplemente por eso. Vamos a leer el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí la ilustración que está usando Pablo es la de un alfarero que está trabajando. ¿Alguna vez han visto cómo trabajan los alfareros? Ponen el barro delante de ellos, hay una cosa que está dando vueltas, ya sea automáticamente o con el pie ellos le dan vuelta. Y con sus manos ellos van formando lo que sea, una olla, un jarro, un recipiente, un florero, lo que sea. Dice aquí Pablo, porque lo dice Jeremías también, no tiene el alfarero autoridad sobre ese barro. Si el alfarero quiere hacer un jarro, ¿qué va a hacer? Oye, barro, ¿me das permiso de convertirte en un jarro? Y absurdo, peor todavía, que el barro le dijera, no, yo tengo libre albedrío, no quiero ser jarro, quiero ser plato. No, hermanos, el alfarero hace lo que Él quiere. Amados hermanos, Dios hace lo que Él quiere, totalmente. Y no respeta el libre albedrío del hombre, porque el hombre ni tiene libre albedrío para empezar. Y si Dios bendijo a los israelitas, fue por el pacto que hizo con Abraham, fue por el pacto que hizo con él, respetó ese pacto y los preservó hasta el final. Pero de que vinieron juicios sobre ellos, hermanos, eso es totalmente claro. Ahora, hermanos, yo quiero que usted piense en su vida como cristiano. Si usted es cristiano, si usted está en la iglesia, nunca piense, jamás piense que es porque usted lo merece, porque Dios necesitaba a alguien como usted, porque usted era el menos de los pecadores y Dios dijo, yo lo necesito. Si estamos en la iglesia, si somos cristianos, hermanos, fue porque Dios tuvo lástima de nosotros. ¿O qué es lo mismo? Tuvo misericordia. Por eso es tan absurdo cuando un cristiano cree que le puede pedir algo a Dios y demandar que se lo dé. No, hermanos. Es al revés. Nosotros estamos para servir a Dios, no Dios a nosotros. Yo incluso he escuchado a gente que dice, Señor, si tú no me das esto que te estoy pidiendo, pues me voy de la iglesia, me aparto de la iglesia porque no me lo diste. Yo creo que Dios en el cielo se ríe de esas cosas, hermanos. Porque no depende del que corre, no depende del que quiere, sino que todo depende de Dios que quiera tener misericordia de alguien. Por eso leímos ahí en Juan 6:68, donde Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si usted lee el versículo anterior, Pedro le está diciendo a la gente, Señor, no les hables así porque se van a ir. Y entonces el Señor le dice a Pedro, déjalos que se vayan y si tú te quieres ir también, adelante, te puedes ir con ellos. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, Dios hace diferencia entre quien es su pueblo y no es su pueblo. Ya lo mostró con la plaga de moscas, hermanos, y lo va a mostrar hasta el día final. Vamos a leer por último Mateo capítulo 25. Dentro de 8 días terminamos con la plaga de moscas, pero leamos este último pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay muchas cosas que comentar de este pasaje, pero solo quiero que se queden con una. ¿Ustedes qué son, hermanos? ¿Ovejas o cabritos? Dice que va a separar cabritos y ovejas. Unos irán a la salvación, otros irán a la condenación. Y si los cabritos van a ir a la condenación eterna, es porque lo merecen. Y si las ovejas van a ir a la salvación eterna, no es porque lo merezcan, sino porque Dios tuvo misericordia de ellos. Todo aquel que pisa el cielo sabe que no lo merece, sabe que no es digno de él, pero Dios tuvo misericordia de él por ese pacto que hizo con Abraham. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y eso, hermanos, solamente es a través de Cristo. Les dije que era el último versículo, ahora sí el último. Hechos 4:12. Con este terminamos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es ese nombre? Cristo. Solo a través de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre Todopoderoso, Señor, no tenemos forma de agradecerte que seamos parte de tu pueblo. No merecemos, Señor, ser parte de tu pueblo. No merecemos ser llamados hijos tuyos, porque el pecado está presente en nuestras vidas. Pero te agradecemos, Señor, porque un día tuviste misericordia de nosotros. No por méritos, no por obras, no por cosas que haya valiosas en nuestra vida, porque seguramente no hay ninguna, sino por la lástima, por la misericordia, por la gracia que tú extendiste sobre nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir como si de verdad fuéramos dignos de semejante favor. Ayúdanos a entender que somos tu pueblo. Y mientras seamos tu pueblo, Señor, nada malo ha de pasar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén.